Señor, venimos ante ti a rogarte y a suplicarte que obres, Señor, en esta prédica, en esta enseñanza, Señor. Te damos gracias por mantenernos, Señor, hasta el día de hoy con vida. Y, Señor, qué más hermoso que estar en tu obra, Señor, sirviéndote, glorificando tu nombre, dando las enseñanzas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas este domingo y bendigas a las personas que van a estar escuchando a través de las redes sociales, Señor, esta prédica, Señor, y que tú seas dado a conocer, exaltado, glorificado, honrado, Señor, y que toques sus corazones para que ellos sean quebrantados y vengan al arrepentimiento para perdón de pecados. Señor, pedimos que obres grandemente porque, Señor, nosotros como hombres, Señor, no podemos obrar en los corazones. Solo tú tienes el poder, la autoridad, Señor. Solo tú quebrantas corazones. Solo tú puedes hacer esa operación de corazón para poner un corazón suave, fértil, para recibir la palabra y que dé fruto. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Estamos domingo. Continuamos con el libro de Hechos, estamos en el capítulo 25, versículo 13 nos quedamos la semana pasada. Vamos a ver hasta el 27, que es terminar el capítulo 25, y vamos a iniciar el capítulo 26 del 1 al 31. El tema, el apóstol Pablo ante el rey Agripa y su esposa Berenice. Un poquito extenso el tema, pero espero me tengan paciencia, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La semana pasada recordemos que la gubernatura de Claudio Félix había concluido y en su lugar había entrado como un nuevo gobernador Porcio Festo. Los líderes religiosos junto con los judíos más influyentes de Jerusalén se habían confabulado para matar a Pablo intentando engañar a este nuevo gobernador Porcio Festo, pero este plan maligno fue frustrado por la intervención divina, negándose Festo a que se efectuara este juicio en Jerusalén. Fue entonces que en Cesarea dio inicio a un nuevo juicio contra Pablo y como parte acusadora los mismos líderes religiosos de Jerusalén, y donde vemos que Pablo se defiende diciendo pues no tener culpa alguna de lo que se le acusaba, pero pues este gobernador como que quiso congraciarse con los judíos y le preguntó a Pablo si quería ser juzgado ante él en Jerusalén. Pablo pues apeló que fuera juzgado ante el César, o sea, ante el emperador. Recordemos que en esos tiempos todo ciudadano romano tenía el derecho de que su caso fuera escuchado por el mismo César si el juicio inicial no había tenido una decisión satisfactoria, ¿no? Entonces Festo entró en consejo con sus consejeros y decide que así sería, que se le llevaría ante el emperador para un juicio ante la Corte Suprema del Imperio Romano. Y así que hoy vamos a dar continuidad a este juicio, pero antes de llegar ante el emperador, Pablo tendrá un encuentro con los reyes de esa provincia, dándose la oportunidad de predicar a reyes. Estamos entonces en el capítulo 25, versículo 13 en adelante, si puedes abrir tu Biblia y acompañarme. Versículo 13 en adelante, y dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Hacemos pausa, versículo 21. Pasaron pues unos días de haberse prácticamente pospuesto este juicio de Pablo. Llegaron unos reyes a la fortaleza de Cesarea, donde se encontraba este gobernador Porcio Festo y donde estaba Pablo en custodia. Y este rey que había llegado era el rey Agripa, Herodes Agripa, pero es Agripa II. Él reinaba en un reino adjunto al Imperio Romano al noreste de la provincia de Festo.
A este rey Agripa se le conocía como un experto en las costumbres y asuntos religiosos judíos, porque venía de un linaje muy relacionado con los judíos y de un linaje muy cruel y despiadado. Por ejemplo, su bisabuelo de este rey Agripa era Herodes el Grande, el que había hecho todo lo que estaba a su alcance para matar al Señor Jesús cuando era niño. Su abuelo era el segundo Herodes Antipas. Este había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Y el tercer Herodes pues era su padre, que era Herodes Agripa I. Y pues su padre también había martirizado al primer apóstol Jacobo y lo mató a espada. Ahora Pablo pues estaba delante del siguiente en la línea de los Herodes, Herodes Agripa II. También habla de Berenice, esta era la hermana de este Agripa II. Y pues la historia secular registra que su relación con Berenice era de incesto porque era su hermana. Entonces Herodes Agripa II no reinaba sobre un gran territorio, pero sí tenía gran influencia sobre esta provincia, porque el emperador le había dado derecho de inspeccionar los asuntos del templo de Jerusalén y del nombramiento del sumo sacerdote. Entonces Festo era nuevo en el cargo de gobernador de esta provincia, así que parecía estar algo como que confundido, tanto por la falta de evidencia como por falta de conocimiento sobre lo que vienen siendo las costumbres y las tradiciones judías. A pesar de no haber presentado evidencias suficientes para incriminar a Pablo, aún así este Festo continuó con las averiguaciones. En un caso como este, sin evidencias, pues sería la razón suficiente para dejarlo en libertad, pero no se lo permitió Festo. Y en esto podemos ver una oposición de parte de las autoridades romanas. Pero si vemos con otra perspectiva, esa perspectiva que Dios da al ser humano converso, notaríamos inmediatamente que Dios permitía esta oposición para un bien futuro. O sea, para un bien cumpliendo su propósito. Eran las oportunidades para ganar almas. Estamos viendo que se estaba cumpliendo el plan de Dios, así que aún se veía mal, era una oportunidad muy buena, muy grande para ganar almas en el Imperio Romano. Así que vemos que las puertas el Señor las estaba abriendo para que Pablo pudiera predicar el Evangelio ahora a reyes, gobernadores, jueces y demás personas. Pablo mismo escribió a la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, donde dice que los que son de Cristo, todo lo que se presente, ya sea bueno o malo, obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, vemos claramente en la vida de Pablo, pues un gran mal con respecto a que él estaba encarcelado, a que estaba bajo juicio, y aún así, sin pruebas y sin evidencia en contra, aún así no daban la libertad merecida a Pablo. Entonces vemos acá algo muy fuerte, muy malo, pero cuando eres de Cristo, ese tipo de adversidad o cualquier adversidad que se presente, debemos recordar que Dios está en control y que Él dará un nuevo rumbo de bien a ese mal recibido. ¿Para qué? Para cumplir su propósito divino, no el nuestro, sino el de Él para su gloria. Así que esta presentación ante el rey Agripa era únicamente una audiencia, no era un juicio, y porque Agripa pues no tenía la jurisdicción en este asunto, ¿no? Sin embargo, la oportunidad de que el rey Agripa escuchara a Pablo por la experiencia que tenía entre los asuntos de los judíos podría ser de gran ayuda para Festo, ¿no? Festo estaba muy sorprendido de las acusaciones que hacían los líderes religiosos porque pues él veía como que no eran de gran importancia. Sus acusaciones se relacionaban con asuntos religiosos y pues era sobre un cierto Jesús que ya estaba muerto, el que Pablo afirmaba que ya estaba vivo, dice acá la palabra, ¿no? Entonces Festo usaba unas palabras, ¿no? Un cierto Jesús. Y estas palabras muestran que Festo no sabía mucho acerca del Señor Jesús. Cabe mencionar que es bueno recordar que la gente grande e importante en los tiempos de Pablo no sabía mucho sobre el Señor Jesús y se les tenía que explicar, ¿no? Y esa es la razón por la cual también nosotros hoy día debemos continuar predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, porque ahí, aún en nuestros tiempos, se le conoce muy poco. Las masas en todo el mundo ignoran quién es el Señor Jesucristo.
así como lo estaba ignorando este Festo. Él decía, un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirma estar vivo. O sea, Festo tenía nada más un conocimiento muy limitado del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque únicamente había escuchado de él por la predicación anterior de Pablo, donde Pablo había enfatizado que vino y que obviamente murió y resucitó el Señor Jesús, ¿no? De hecho, Festo pues no sabía cómo había muerto el Señor Jesús. Vemos acá en nuestro versículo 22 en adelante, leámoslo, dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estabais aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. No hacemos pausa, estamos terminando el capítulo 25. Aquí vemos que Festo había relatado todo lo que había ocurrido al rey Agripa sobre el caso de Pablo, sobre la acusación de Pablo, y pues trajo curiosidad a este rey Agripa y dijo que estaba interesado, que le gustaría escucharlo de manera personal, ¿no? Y esto vemos que es la obra del Espíritu Santo, preparando los corazones para escuchar el Evangelio. Se le estaba dando la gran oportunidad para hablar la verdad de Dios a otro gobernante gentil. Esta sería la tercera oportunidad para Pablo de hablar ante gobernantes y reyes, porque recordemos que primero fue Félix, luego Festo y ahora este rey Agripa. Y esto lo podemos ver en los capítulos 24, 25 y 26. Entonces esto era más que una audiencia, esto era un gran evento, se realizó de hecho en un auditorio y todos los tribunos y principales hombres de la ciudad estaban ahí. Se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesús le había dicho a Ananías en el capítulo 9 de Hechos, versículo 15, donde le decía, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos cómo todo lo que el Señor Jesús y todo lo que es la palabra se cumple de manera perfecta y sin error. Y esto nos debe llevar a prepararnos, a estar listos para la venida del Señor, porque es muy próxima, ¿no? Entonces vemos que acá estaba la gran oportunidad de predicar el Evangelio a multitudes, pero no solo era la oportunidad para que Pablo predicara. Esta era la gran oportunidad también para estas personas que aunque pareciera que lo tuvieran todo y no necesitaban nada, pero realmente no tenían lo más importante, no tenían la salvación, no tenían la vida eterna que no podían comprar, ni ganar con buenas obras o esfuerzos. Y esto me recuerda mucho a aquel hombre joven, escriba, que se le acercó al Señor Jesús y le decía, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre tenía todo, y de hecho conocía también las Escrituras, pero obviamente él tenía un problema. No conocía a Cristo, no había rendido su vida a Cristo y no quería soltar el todo por rendir su vida a Cristo, ¿no? Entonces aquí vemos que estos hombres, pues, eran poderosos en la tierra, estaban rodeados de riquezas, poder, fama, pero no podían ver que aún ellos estaban condenados al castigo eterno. Les faltaba algo, y ese algo es Cristo Jesús. Les faltaba ser salvos por él. Pablo, pues vemos aquí que aunque él no tenía riquezas, aunque no era fama en el mundo con los mundanos, aunque no estaba libre porque estaba preso, Pablo tenía algo que todas esas multitudes juntas, con todo y pompa, no lograban tener. Y ese algo era el gozo y la paz divina que Cristo da cuando permaneces en él. Era el fruto de Cristo que estaba presenciándose en la vida, o sea, estaba siendo prácticamente reflejada en la vida de Pablo. Y esto hoy día no es muy diferente. Hay gente que tiene todo en este mundo, riquezas, fama, estabilidad económica, familias numerosas, o sea, realmente está aparentemente bien, pero
es triste que no sepan que sin Cristo son pobres, sin Cristo son miserables, sin Cristo no hay esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede librarte de la condenación eterna. Entonces ellos no podían ver que necesitaban ser rescatados, pues eran ciegos espiritualmente, estaban engañados por el mal y solo estaban enfocados en el poder. Y aunque este poder los llevaba a hacer algo malo, hasta perdían la perspectiva de lo que es moralmente bueno y moralmente malo. ¿Por qué? Porque este tipo de gente, con tal de obtener el poder, si había que privar la vida de alguien porque era estorbo, y para eso tenían, y haciendo esto podían ellos ganar o cumplir con la meta, pues lo hacían. Lamentablemente, pues ante Dios, estos hombres eran pobres, no tenían nada que ofrecer. Pues, ¿qué le puedes ofrecer a un Dios todopoderoso? ¿Qué le puedes ofrecer al dueño de todo el universo? ¿Qué le puedes ofrecer a un Dios santo, 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 si eres un vil pecador? Por eso vemos que Dios estaba derramando su gracia en este auditorio sobre ellos. Al estar Pablo allá a punto de predicarles el evangelio, estaba dando la oportunidad no solo a Pablo para predicar, sino a ellos para recibir la gracia de Dios, para que ellos pudieran voltear a ver a Dios, para voltear a ver al cielo. Y esas personas poderosas e importantes de Cesarea y de los alrededores hicieron una gran ceremonia con gran pompa, con toda la intención de comunicar que se encontraba gente muy importante en ese auditorio. Y es triste y es lamentable que se hagan estas cosas para algo totalmente mundano, que no tiene realmente perseverancia, que no va a preservar eternamente, que no va a ser a futuro eterno. Y cuando se tratan de las cosas del Señor, la gente las hace a un lado, las limita, totalmente en contra, no solo opuesto, sino en contra de ello. Y vemos que en este lugar pues estaban prácticamente presentes pues los más importantes de la sociedad, ¿no? A excepción de quienes, de los sirvientes y del apóstol Pablo. Para la sociedad, pues estas personas eran de un gran estatus social, un gran estatus económico, pero para Dios estaban equivocados en su estimación de quién era importante y quién no. Pablo, aún siendo siervo de Dios, era el de mayor estima en ese lugar. Fíjense, ante Dios, Pablo era el de mayor estima. Pablo tenía una mayor dignidad y autoridad que cualquiera de esas personas importantes que se encontraban en esa audiencia, en ese auditorio. Cuando fue traído Pablo a esta audiencia, fue para él una especie de, así como que se le iluminó la cara, porque vio como si fuera un campo listo para cosechar. Estaba muy alegre por estar en esta gran oportunidad. Por otro lado, vemos que Festo entendía que Pablo era inocente, pero no podía enviarlo al emperador sin dar una buena explicación. Así que podría perjudicarle en su posición si no daba esa buena explicación del por qué el juicio iba a pasar al tribunal del emperador, ¿no? Así que Festo, como todo político, vio la gran oportunidad en la curiosidad del rey Agripa de querer escuchar a Pablo, y era lo que él estaba necesitando para preparar una buena reseña oficial para el juicio que se avecinaba ante el emperador. De esta manera, pues podría lograr darle una buena impresión al César, ¿no? Esto demostraba pues también la inocencia de Pablo, al ver que Festo pues no podía ni siquiera describir o especificar los cargos en su contra. Por eso se beneficiaría de esta audiencia con Agripa. Entonces pasamos al capítulo 26, versículo 1, si me puedes seguir con la vista. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más riqueza secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio.
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Hacemos una pausa en el versículo 8 y estamos viendo a Pablo que estaba ante un hombre cuyo bisabuelo, pues dijimos hace un rato que trató de matar al Señor Jesús cuando recién nació. Y su abuelo, vimos que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y su padre mató a Jacobo a espada. Al parecer, pues la familia de Agripa obviamente no tendría una cortesía con Pablo, ¿ok? Entonces, aún así Pablo dijo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. O sea, ¿por qué dijo esto Pablo? Porque estaba con sus ojos puestos en Cristo. Y no estaba viendo a Herodes, no estaba viendo a los hombres, así sean gigantes y oposiciones. Pablo era prisionero, aún así se encontraba muy feliz y afortunado de tener la oportunidad de predicar ante Agripa y ante multitudes. Y eso me recuerda de que a veces vemos nuestros problemas y los vemos tan grandes y ponemos nuestra mirada en estos problemas tan grandes, que le puedes llamar si quieres gigantes, y se nos olvida ponerlos en algo que es, en alguien que es más grande y que realmente está en tu vida, que es Cristo. Si nosotros ponemos los ojos en Cristo, obviamente vamos a tener paz, vamos a tener gozo en medio de la tempestad. Se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero tu mirada está puesto ¿en quién? En Cristo, en Dios, el que sustenta con el poder de su palabra el universo, tu vida. Y el que dice: no se venden 2 pajarillos por 5 monedas si Dios no lo permite. Él está en control. Entonces, hagamos lo correcto, pongamos nuestra mirada en Cristo. ¿Y qué significa? Que busquemos al Señor, que meditemos en su palabra, porque el Espíritu Santo es quien escribe esta palabra, y a través de esta palabra el Espíritu Santo nos dirige a Cristo y nos pone nuestra mirada solo en Él. Y entonces nuestra confianza y nuestro gozo estará en Cristo y no en lo demás. Entonces es importante que hagamos este ejercicio de buscar del Señor y empezar a practicar, a poner nuestra mirada ante esta adversidad, por ejemplo, la que estamos viendo hoy día, y que pongamos nuestra mirada en Cristo, que es más grande que todo esto. Entonces vemos que Pablo estaba muy feliz, ¿no? Por esa oportunidad de presentar el Evangelio ¿a quién? Ante Agripa, ante el rey Agripa y ante multitudes. Entonces Pablo hizo un ademán con su mano, ¿no? Era una señal de que iba a empezar a hablar. Y las multitudes hicieron silencio para ser escuchado. No solo Agripa estaba atento, también Berenice, Festo, comandantes de legiones romanas y todos los hombres prominentes de Cesarea. Pablo veía y se sentía afortunado de ser usado grandemente por el Señor, pero también sabía que le beneficiaría porque este rey conocía mucho de los judíos, o sea, le iba a ayudar mucho en su caso. Pablo se dirige al rey con educación y elocuencia de la siguiente manera: como usted es un experto en costumbres y controversias judías, le pido por favor me escuche con paciencia. Aunque Pablo había nacido en Tarso, a cientos de millas de Jerusalén, pero a una edad temprana, él fue a radicar a la ciudad de Jerusalén. Así que Pablo comienza diciéndole que se le conocía como un fiel judío, como un hombre devoto entre los habitantes de Jerusalén, viviendo de acuerdo a la misma rigurosa secta de los fariseos. Entonces Pablo deja muy claro que en su mente y corazón él seguía siendo un judío fiel. Su confianza en el Señor Jesús había crecido grandemente al confiar en la esperanza por la promesa que Dios hizo a sus padres. Entonces Pablo argumentó que estaba siendo acusado por aferrarse a esta confianza en la promesa. Y Agripa, como era un experto en estas costumbres y cuestiones judías, pues seguramente entendió lo que estaba sucediendo, la convicción de Pablo de que Dios podría levantar a los muertos, y Pablo pues le argumenta que esta era la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoraban a Dios con celo día y noche y participaban de la misma esperanza que yo tengo, decía Pablo, ¿no? Aún así, majestad, ellos me acusan por tener esperanza, decía Pablo, y le pregunta a Agripa: ¿por qué les parece imposible a todos ustedes
que Dios pueda resucitar a los muertos? Si el Señor Jesús dijo que para Dios todo es posible, y recuerden que lo dijo en Mateo 19:26, y también dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Yo soy el Señor, el Dios de todo ser humano, de toda carne. Está escrito en Jeremías 32:27, ¿no? Entonces, prácticamente, Pablo estaba hablando de esto, y Agripa, pues, me imagino que debió creer que Dios sí resucita a los muertos. ¿Por qué? Por las declaraciones del Antiguo Testamento. O sea, él conocía las declaraciones del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo relataría que obviamente esto era algo que ellos no estaban creyendo, y Pablo dice que pues empieza a relatar su vida, ¿no? Empieza a decir que porque él era un perseguidor antes de su conversión, y terminaría dando el testimonio de su conversión. Pero eso vamos a leerlo ahorita en Hechos 26, versículo 9 en adelante. Por favor, acompáñame. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguaje hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hacemos pausa en el versículo 18. Estaba Pablo a punto de dar el testimonio de un antes de y un después del encuentro con el Señor Jesús. Él dice que antes de ese encuentro, antes de su conversión, creía fielmente en la persecución de los del camino, que eran los cristianos. Entonces, que él era fiel, era íntegro para cumplir con lo que siempre se le encomendó. O sea, él seguía su comisión de una manera muy perfecta, ¿ok? Él dice que encarcelaba, golpeaba, forzaba a todo aquel que predicara o enseñara de Cristo, los obligaba bajo tormentos para renunciar a su fe en el Señor Jesús. Y cuando se trataba de matar, dice Pablo, yo di mi voto. Entonces, al dar su voto, Pablo es algo tan grave, ¿no? Porque estaba diciendo, cuando iban a matar, yo di mi voto. O sea, era algo tan grave asesinar. Y quiere decir que Pablo, pues, era un miembro del Sanedrín, si no, no tenía que dar su voto. Así que daba su voto en contra de los cristianos que fueron juzgados ante este organismo, ¿ok? Como pasó en Hechos capítulo 7, cuando apedrearon a Esteban, él dio su voto para apedrear a Esteban, ¿ok? Pablo, al ser miembro del Sanedrín, también significa que en ese tiempo Pablo estaba casado, porque era un requisito para el concilio. Todos los que pertenecían al concilio tenían que tener esposa. Ahora, ya como cristiano, él estaba soltero, según 1 Corintios capítulo 7, del 7 al 9. Entonces puede significar que la esposa de Pablo o murió o lo abandonó cuando él se convirtió a Cristo, porque suele suceder. Recuerden que hablamos la semana pasada de que viene a traer espada al Señor y causa a veces estas cosas, ¿no? Entonces Pablo relata que estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía a las ciudades extranjeras. Entonces esto demostraba que su relación con Dios no era correcta, porque estaba en contra de Dios. A pesar de que era diligente en sus observaciones religiosas, pues Pablo estaba mal. Pablo hizo notar que iba a una misión de odio, una misión de persecución bajo autoridad, y esto no está en Dios. Esto no es de Dios. Pablo era comisionado por los mismos líderes religiosos que ahora le estaban acusando, y eso le estaba comentando al rey Agripa. Pero dice Pablo que cuando se encontró con el Señor en el desierto, dice, mi vida prácticamente pasó por mis ojos y vi perfectamente el error más grande y vil que estaba cometiendo. Me vi como lo que realmente era,
el siervo de Satanás, yendo en contra de Dios, persiguiendo, matando, encarcelando. Y dice, me quebranté, mi conciencia me atormentó y me arrepentí de haber sido un perseguidor de la iglesia. ¿Okay? Entonces Pablo iba camino a Damasco, confiado de que hacía lo correcto, pero tuvo que ver una luz más potente que el resplandor del sol de mediodía para que pudiera darse cuenta que estaba equivocado. ¿Okay? Entonces vemos en este punto, es donde ocurre el milagro más grande que pueda sucederle al ser humano: encontrarse con el Señor Jesucristo y ser perdonado y adoptado con el bautizo del Espíritu Santo. Esto es lo que una persona experimenta cuando empieza a escuchar la palabra de Dios. Cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y te convence en tu fe natural. Entonces el Espíritu Santo lo que está haciendo es convencerte, es preparar tu corazón para que la palabra caiga como en tierra fértil y dé fruto. ¿Por qué? Porque la palabra nunca vuelve vacía. La palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más íntimo de tu ser. La palabra es como martillo que quebranta y rompe la piedra. La palabra es palabra de Dios que tiene autoridad y poder. ¿Ok? Entonces vemos que acá le decía Pablo al rey Agripa que cuando se encontró con el Señor, escuchó una gran voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo estaba repitiendo las palabras que había, que hemos visto en el capítulo Hechos 9 de su conversión. Y esas palabras pues enfatizaban un llamamiento personal del Señor Jesús. Saulo, Saulo, lo estaba llamando personalmente. Muestran también la necedad de perseguir al Señor Jesús al perseguir a los cristianos. Y eso es algo que sucede realmente, porque cuando alguien es perseguido, no estoy diciendo que vayas y lo persigas, que estés tras de él, no, que hables mal de él, que lo enjuicies, que le robes, todo lo que le puedas hacer a un cristiano se lo estás haciendo al Señor. Eso es un hecho. Entonces, pero estoy hablando de un verdadero cristiano, ¿ok? Y la recompensa, vemos acá la recompensa que trae por ir en contra del cristiano. O sea, él estaba yendo en contra del cristiano y el Señor le está diciendo, es como que te aporrees te estás dando cosas contra el aguijón, como que te aporrees contra pared. Entonces, esto es lo que trae realmente ir en contra del Señor. Aquí dice, vemos, yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. O sea, aquí vemos esta frase que hace que cambie el mundo de Pablo. Inmediatamente entiende que el Señor Jesús está vivo y que reinaba en gloria y no en un lugar de vergüenza y condenación. Comprendió que al perseguir a los seguidores del Señor Jesús, él perseguía al Señor Jesús, y al perseguir al Señor Jesús, él luchaba contra Dios, el Dios de sus padres. Pelear contra Dios es darte contra la pared. Pablo se tuvo que arrepentir al instante y hacer una transformación de su mente, la cual llevó a transformar sus acciones. Porque dices, bueno, cambio mi mente, pero mis acciones siguen siendo la misma. No hay una metamorfosis, no hay un cambio, ya no hay un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué tenía que hacer Pablo? Arrepentirse verdaderamente de un celo mal dirigido y de ideas erróneas sobre Dios. Hablamos recientemente que son fortalezas en la mente. Pero cuando tienes un verdadero encuentro con Cristo, todas esas fortalezas se desvanecen. El Señor Jesús le dijo a Pablo, ponte sobre tus pies, no porque Pablo estaba en una posición inapropiada, era porque se tenía que levantar y ponerse de pie porque iba a ser enviado a otro lugar. Esta era una manera de decirle, vamos, hay que irnos, vamos, tenemos que hacer, hay cosas que hacer. Los líderes religiosos pues habían enviado a Pablo a Damasco con un propósito, a una comisión con autoridad, pero ahora Pablo tenía que escoger otro propósito, que era el propósito del Señor Jesús. Le dice el Señor Jesús, para eso he aparecido ante ti, para ponerte por ministro y testigo. O sea, ese era el propósito del Señor para Pablo, ponerlo por ministro. Fue comisionado a ser un ministro del Señor y testigo del Señor. Y esto significaba que él debía ser un siervo que obviamente reflejara a Cristo e hiciera las cosas que Cristo hacía. Él debía ser un siervo dice el Señor, de lo que has visto y de las cosas que te voy a revelar, esas las tienes que anunciar. Entonces la comisión del cristiano no es hacer que el mensaje o el testimonio le sirvan a él. Él es llamado a servir al mensaje, para ser un testigo y vivir el mensaje,
No crear experiencias nuevas o crear un nuevo mensaje, no. El Señor Jesús está describiendo cómo tenía que ser, está describiendo el trabajo en que Pablo haría, y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Ahora, en ese momento, en el camino a Damasco, Pablo dice que fue cegado por una gran luz del cielo. O sea, sus ojos no estaban abiertos físicamente, pero el Señor Jesús le dijo, te envío a abrir los ojos de los demás, a los judíos, a los gentiles, a los reyes, ¿no? Entonces el Señor Jesús le dijo a Pablo de los resultados que vendrían cuando él abriera los ojos de los demás, y esos resultados serán convertidos de las tinieblas a la luz, serán convertidos del poder de Satanás al poder de Dios. Recibirán el perdón de los pecados, recibirán una herencia entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí, decía el Señor Jesús. Entonces, esto es lo que iba a suceder cuando Pablo cumpliera con su misión. Y así es como el Señor Jesús, pues, describe a sus seguidores como su pueblo, su familia. Realmente somos el pueblo de Dios, somos santificados, o sea, apartados del pecado y de nosotros mismos. Es importante, nuestro yo es una oposición al plan de Dios. Dice acá, santificados por la fe en Cristo Jesús. O sea, no es por obras, no es por logros espirituales, pero sí es por la fe solamente puesta en Cristo Jesús. El auditorio pues estaba escuchando estas palabras con especial atención y estaba enfocado hacia el rey Agripa. Y esta era una gran oportunidad al rey Agripa para que pueda formar parte de aquellos de los cuales eran santificados por la fe en Cristo Jesús. Pero los ojos de Agripa obviamente estaban queriendo ser abiertos, pero él no lo permitía de alguna manera, así que pues hubiera sido una bendición que los hubiera abierto, como fue lo que le sucedió a Pablo camino a Damasco, ¿no? Continuamos con el versículo 19, en Hechos 26 en adelante dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hacemos pausa en el versículo 23. Pablo estaba dando la historia completa de su vida, ¿no? Y al dar a conocer la experiencia que vivió ante la gloria de Dios en el desierto, pues era lógico que Pablo obedeciera. ¿A quién le gustaría darse de golpes en la cabeza contra la pared? Nadie. O sea, no sigas yendo en contra de Dios. Si ya te abrieron los ojos, no sigas yendo en contra de Dios, ¿no? Entonces nadie debería desobedecer al Dios que se revela a sí mismo tan poderosamente como es revelado en el Evangelio. Todos deberíamos de obedecer al escuchar el Evangelio. Lamentablemente hay quienes ponen su corazón duro y dicen, no, pues yo no quiero nada contigo, Dios, aunque no lo digan literalmente, pero lo piensan o con las acciones lo demuestran, ¿no? Vemos que Pablo apela ante Agripa, pues los motivos de su predicación y los motivos de su manera de vivir, y menciona todo su largo recorrido desde Damasco, dice que pasó por Jerusalén, Judea y a todos los gentiles, y Pablo pues menciona las palabras de arrepentirse y convertirse a Dios, o sea, uno junto a la otra, entendiendo que ambas palabras son dos aspectos de una misma acción, porque uno no puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta. Y de la misma manera las acciones confirmarán un verdadero arrepentimiento, serán las evidencias de ser un verdadero cristiano cuando se vean las obras, o sea, dignas de arrepentimiento, ¿ok? Pablo adoraba en la verdad, obviamente Pablo quería dar a conocer la verdad, y Pablo pues aborda la verdad del caso diciendo que por traer la verdad, por traer el evangelio de Jesucristo a los gentiles, fue que estos judíos le prendieron e intentaron matarlo. No porque él fuera un revolucionario
o un político que quisiera hacer desorden, o porque hubiera ofendido a la santidad del templo, porque eso es lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Y da testimonio de cómo Dios lo libró de los intentos en que quisieron matarlo. Él dijo que quería matarlo. Y dice, me quisieron matar, pero Dios me protegió usando, acuérdense que había usado a un centurión romano, y también usó que lo metieran a la cárcel, ahí lo guardaban y evitaba que fuera muerto. De hecho estuvo 2 años con Félix, entonces fue respaldado por las mismas autoridades romanas, movidas por Dios, aunque ellos crean que no, pero fue movidas por Dios, aunque pareciera contrario porque Pablo estaba en prisión, pero Pablo recibió la ayuda de Dios de esta manera. Aunque no le fue brindada la ayuda para ser liberado de sus cadenas, pero esto era porque había una razón. Y esa razón era la oportunidad para hablar a pequeños y a grandes sobre quién era el Señor Jesús y de lo que el Señor Jesús había hecho por la humanidad. Y por la gracia de Dios, Pablo no tomaba sus prisiones como tales. O sea, no estaba afligido por ello, ni siquiera se fijaba en ello. Estaba más interesado en hablar a la gente sobre el Señor Jesús que en su propia libertad. Entonces Pablo también anuncia su compromiso, que estaba firme en el Evangelio, ya que el Evangelio pues estaba basado sólidamente en la palabra de Dios, y menciona a los profetas y Moisés, no en las tradiciones, experiencias espirituales del hombre, ¿no? Sino que en el Cristo que había de padecer, porque esto fue profetizado, que había de padecer y tenía que ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y estos son los 3 puntos principales de la predicación de Pablo: la muerte del Señor Jesús, su resurrección y anunciar el Evangelio a todo el mundo sin distinguir entre judíos o gentiles. Continuamos en el versículo 24. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Terminamos el capítulo 26 y aquí estamos viendo que Pablo era obviamente un hombre inteligente, un hombre con muchas letras. ¿Qué significa esto? Que un hombre que estudiaba mucho, que era elocuente. Pero aún así, en ese momento, Festo grita que estaba loco delante de los presentes. Y es lógico que Festo gritara que Pablo estaba loco, porque la palabra misma lo dice. La palabra de Dios nos dice que para el hombre natural esto es locura. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 13, en adelante dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Pablo, estamos viendo acá que realmente estaba hablando en el Espíritu, y obviamente este hombre Festo no estaba en el Espíritu, así que no podía entender, y para ellos es locura. Entonces Pablo estaba prácticamente convertido y lleno del Espíritu Santo. No hablaba sabiduría humana, más bien palabras espirituales. Usaba las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero ellos, como no eran espirituales, no podían recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Y esto sucede hoy día. No ha cambiado nada. Cuando predicamos o enseñamos a Cristo o el Evangelio, les suena ridículo a las personas. Les suena loco, exagerado, y no pueden entender nada de lo que decimos. Solamente los que son espirituales, o sea, que ya se convirtieron, que ya nacieron en espíritu, que ya fueron adoptados por Dios, solo ellos pueden entender.
lo que el Espíritu quiere decir. Y solo ellos pueden evaluar todas las cosas, porque al convertirnos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, el sistema de Cristo. Por eso Festo y la audiencia reaccionaron con esta conducta. Habían otras razones también por las que Festo pudo reaccionar a esta conducta de decir que Pablo estaba loco. Primero, pues porque Pablo estaba prisionero, pero Pablo dijo que se sentía afortunado, se sentía dichoso, que estaba feliz en el versículo 2 de Hechos 26. Y también segundo, pues que Pablo insistía que Dios podía resucitar a los muertos en Hechos 26, 8 al 23, y eso también pues le parecía loco a las personas. Tercero, pues que experimentó una visión celestial, la cual cambió su vida. Y cuarto, pues de que estaba preocupado más en proclamar el evangelio del Señor Jesús que defender su propia libertad. Entonces esos puntos también podrían haber influenciado a Festo para que dijera que estaba loco, y estos puntos también influencian en nuestra vida, porque realmente nosotros creemos fielmente en esto que Pablo estaba diciendo, en que el Señor va a resucitar a los muertos. Es un hecho que también podemos llegar a tener alguna visión celestial, que también podemos realmente no preocuparnos por nuestros problemas y sí enfocarnos en proclamar el evangelio. Y también pues obviamente que realmente podemos hasta llegar a querer morir por Cristo. Y todo eso para la gente es locura. Pero ¿qué tal cuando una persona militar se mete al militar y va a dar su vida por la nación? No es locura, oye. Pero cuando se trata de Dios, es locura, ¿ok? Entonces Pablo, vemos acá que cuando se vive como Pablo y se proclama el evangelio como Pablo, o sea, como es debido, pues hará pensar a las personas que estamos mal, que estamos en un camino o es secta, o es fanatismo, o es religiosidad, ¿no? Entonces Pablo lo ilustra de esta manera. Pablo en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Las personas que no tienen a Cristo se están perdiendo, están tomando un rumbo que para ellos parece perfecto, pero dice la palabra que es camino de perdición. Entonces esto es locura para ellos. Pablo creía en un mensaje de esperanza. Pablo creía en la redención para toda la humanidad, no solamente para judíos y gentiles. Y pues obviamente nosotros creemos esto, y aunque estés desviado, nosotros creemos en que Dios puede tocar tu corazón en cualquier momento, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder y no regresa vacía. Entonces Pablo creía en un mensaje de esperanza y redención para la humanidad, ¿no? Era obvio que Festo había llegado de Roma recientemente. Recuerden que había tomado el lugar de gobernador en el lugar de Félix, y no sabía mucho de lo que había pasado con el Señor Jesús y con el movimiento que era en ese tiempo el camino, que es el cristiano, ¿no? Pero el rey Agripa sí sabía, y Pablo pues apeló a su conocimiento de los eventos públicos e históricos que dieron origen a la fe cristiana, eventos que no sucedieron escondidos, o sea, en un rincón. Entonces el mensaje de Pablo se caracterizaba por verdad y razón, porque estaba basado en hechos históricos, como lo es la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Hechos que no ocurrieron en un rincón, pero eran hechos que estaban descubiertos para ser examinados. Entonces vemos que los fundamentos históricos hacen verdad el mensaje de Pablo. No es razonable el ignorar o negar los eventos que sucedieron, pero se debe de tomar en cuenta la persona del Señor Jesús y lo que Él hizo, ¿no? Entonces Pablo utiliza la declaración de Festo para apelar al rey Agripa, y luego Pablo pues trae directamente a Agripa a preguntarle, ¿crees en los profetas? Entonces Pablo no le estaba preguntando al rey Agripa si creía en el Señor Jesús, le estaba preguntando que si crees en los profetas. O sea, Pablo hizo esto porque sabía que si Agripa creía en los profetas y en la verdad y la razón, le llevarían a creer en el Señor Jesús, ¿no? Entonces Pablo quería conectar lo que Agripa ya creía con lo que debería de creer, que es la resurrección de los muertos a través de Cristo Jesús. Con esto Pablo pues le trajo como un reto, como para que tome una decisión, pero Agripa vemos que se rehúsa. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Esa fue su respuesta. La respuesta pues es lamentable. Es como decir, por poco te conviertes en cristiano, o por poco recibes la vida eterna, o por poco serás librado del juicio del infierno. Pero por poco no es suficiente. Tienes que convencerte, tiene que haber una convicción total.
Agripa se estaba condenando aún más porque estaba admitiendo conocer el Evangelio y él lo había entendido, pero aún así lo rechazó. Y como Félix, Festo y Agripa no quisieron convertirse de la oscuridad a la luz, no quisieron convertirse del poder de Satanás al poder de Dios, no quisieron recibir el perdón por sus pecados, no quisieron un lugar entre el pueblo de Dios, no quisieron ser uno de aquellos que son apartados por la fe en Cristo Jesús. Y en ocasiones hay algo que nos estorba para poder convertirse, para poder aceptar el Evangelio. Y muchas cosas piensa el hombre natural cuando escucha el Evangelio y como es confrontado, mira a su alrededor y dice, no me conviene, porque tendría que dejar esto y aquello. Y aquí estamos viendo el caso de Agripa. Vemos que había una personita sentada junto a él, que es Berenice, y ella era una compañera pecadora e inmoral, porque era su hermana. Y él bien pudo darse cuenta de que al convertirse en cristiano, pues implicaría perderla a ella. Y no solo a ella, también a sus amigos inmorales. Y Agripa pues puso en una balanza mal hecho, porque le pesó más la otra del otro lado de la balanza y no estuvo dispuesto a realizar el sacrificio, ¿no? Entonces rendir la vida a Cristo es dejar todo por Él, no una parte. Él no te pide dame una parte, no, Él te pide todo. Tienes que rendir toda tu vida a su señorío. No puedes convertirte a Cristo si no dejas todo por Él. Entonces, por otro lado vemos que Agripa también estaba sentado al lado de Festo, ¿sí? Y un hombre, Festo era un hombre que pues no estaba de acuerdo en lo que Pablo estaba pensando. De hecho lo llamó loco, ¿no? Entonces Agripa habrá pensado, pues yo no me puedo convertir en cristiano porque Festo va a pensar que yo también estoy loco. Entonces Agripa quería seguir recibiendo las alabanzas de Festo, de los hombres. Por eso rechaza también al Señor Jesús. Y esto es algo también por lo cual muchas personas no quieren dejar su gloria en esta tierra por seguir al Señor. Entonces, ¿cuántas personas verdaderamente son influenciados por el temor al hombre? Y esto pues será un tormento, porque pues obviamente cuando rechazas al Señor, habrá un tormento que te va a estar acusando en tu conciencia si mueres. Si mueres te vas a ir a un lugar de tormento y ahí va a estar recordándote el por qué no tomé esta oportunidad, por qué le hice caso a estos hombres que arden aquí conmigo en este lugar de terror y no le hice caso al que me predicó el Evangelio. O sea, vas a estar toda la eternidad con esto. Así que es de pensarse. Agripa pues también pudo haber pensado, si me convierto en cristiano, pues también puedo terminar como Pablo, en cadenas, en prisión. Tendría que estar con él y no puedo hacer eso porque yo soy más importante. Eso también pudo haber pensado. Pablo, pues, él no daba marcha atrás, ni siquiera un centímetro, a pesar de que estaba encarcelado. Él sabía que era por el bien del Evangelio, así que Pablo mostró que aún estando en cadenas, él tenía más libertad en el Señor Jesús que cualquier libertad que la realeza podía tener, ¿no? Pablo decía, ya sea en poco tiempo o en mucho, le ruego a Dios en oración que tanto usted, oh rey Agripa, como todos los presentes en este lugar, lleguen a ser como yo, a excepción de estar presos o en cadenas. Entonces la audiencia se estaba viendo confrontada. Sintieron que debían terminar rápidamente y se pusieron de pie y dieron por terminado el procedimiento, ¿no? El rey y el gobernador Berenice se pusieron y se retiraron. Se pusieron de pie y se retiraron. Entonces mientras salían, hablaban del tema y Agripa determinó que no había ninguna evidencia como para declararlo culpable, aunque Agripa rechazó el Evangelio, pero Agripa tenía un gran respeto por la integridad de Pablo. Así que Agripa le dijo a Festo que si no fuera porque Pablo había apelado al emperador, pues sería puesto en libertad. Así que parece ser que una vez que una apelación pues era hecha, no podía ser retirada. O sea, hasta el mismo rey Agripa no pudo haberla retirado. Entonces algunos piensan que estuvo mal lo que hizo Pablo al apelar al César, pero esto solo evidencia que tienen la vista corta, que ven solo en lo tangible, lo material, que no ven lo espiritual, porque tenemos un gran ejemplo con el apóstol Pedro en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 22 y 23, donde dice, tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá.
Pero volviéndose el Señor le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, pensar que estuvo mal que Pablo haya hecho esta apelación para ir con el emperador sería errar como Pedro, sería terminar poniendo la mira en las cosas tangibles, materiales, y no en las cosas de Dios, no en lo eterno, espiritual, no en la promesa que el Señor Jesús le había hecho a Pablo de que le serviría en Roma, así sean prisiones, ¿no? Entonces, con esto podemos ver que el cumplimiento del plan de Dios a través de sus eventos se estaba dando. A través de esa apelación al emperador, Pablo pues iba a tener la oportunidad de predicar el evangelio al emperador romano de la misma manera que le había predicado a Félix, a Festo y a Agripa. Y de esta manera pues se cumpliría la promesa de que Pablo llevaría su nombre ante reyes, como vimos hace rato, mencionamos en Hechos capítulo 9, versículo 15, donde le comentó a Ananías. Entonces vemos que la apelación ante César y su viaje a Roma, pues solo demostraban el cumplimiento del propósito del Espíritu Santo de que Pablo iría a Roma. Lo habíamos visto en Hechos 19, en Hechos 23, de que Pablo iba a ir a Roma, ¿no? Y eso también pues contesta un deseo que había en el corazón de Pablo, porque Pablo anhelaba y deseaba visitar la comunidad cristiana que ya estaba en Roma. Y esto lo podemos ver en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 9 al 13. Como podemos ver en este tema, llegamos a la conclusión de que, pues, las oportunidades que Dios estaba dando son por gracia, no las merecemos. O sea, gracia significa un regalo o la salvación no merecida, ¿no? Entonces, muchos hoy día rechazan estas oportunidades del Evangelio de Cristo, rechazan la gracia divina. Y al rechazar la gracia divina trae juicio de Dios. Hoy mismo se te está presentando la oportunidad de buscar a Dios. Y la palabra dice, búscalo mientras pueda ser hallado. Y así como yo, personalmente, el pastor José Manuel, rechazó infinidad de veces al Evangelio, Dios tuvo paciencia y misericordia para conmigo. Y así la ha tenido y la tiene contigo. Pero es importante que sepas que Dios es el único que sabe cuánto tiempo vas a vivir. Y no es algo que tú puedas controlar. Y esto me hace a mí ser diligente para predicarte el evangelio sin cansarme. Un evangelio puro, no diluido, no lo puedo suavizar. Estoy predicando lo que Cristo predicó. Entonces, esto me hace ser diligente para predicarte sin cansarme el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y no quiero, ni deseo, ni me alegro si tú mueres sin Cristo. Al contrario, deseo escuches y te conviertas a Cristo. Y así como hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, así haré fiesta aquí por tu salvación y adopción al pueblo santo de Dios. Que hoy sea un día de gran bendición para todos los oyentes. Y créeme que si es necesario hablarte del evangelio todo el día y toda la noche, lo haré y no tiene costo alguno, porque recibí de gracia y mi deber es dar de gracia. Dios bendiga tu vida grandemente. Encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Del mío yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi
esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar con tu regreso, me vuelves así.